Hola mis amigos, me alegra mucho que nos veamos, porque nos tenemos que ver todos aquí, tenemos que estar, hoy estoy de amarillo pollito, amarillo pollito, ya. Es, Se cree pollito todavía no, usted. no, es que cuando usted es espiritual, hermano, los años no pasan, En cambio yo tengo cuando una usted es franja espiritual. pollito. Pollita, una pollita. Entonces, hoy estamos muy contentos, vamos a hablar sobre temas importantes y lógicamente hay que agradecer a todos ustedes por ver nuestros videos, pero no les dé pereza de colocar ahí me gusta, no les dé pereza porque es que ese me gusta nos sirve para que entre más me gusta, pues YouTube automáticamente nos hace pasar por muchos sitios para que nos vean más. Eso es lo que es valioso en un video. No es más, no es plata, no es que tal y que ganar plata y que muchas veces se llena de gente de envidia. Si le doy me gusta, entonces le mando. No, ahí no es nada de plata. Sino que YouTube lo hace circular más. Eso es. Entonces dele me gusta, no sea envidioso, envidiosa. Pilas. Póngale el dedo. Sí, de una. Bien, entonces vamos a dejar que nuestro amigo Carlos Pavón también salude a Bueno, todos nuestros gracias, amigos. muchas gracias Henry. Y sean bienvenidos todos nuestros seguidores allá en nuestro canal oficial en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión. Sí, así como lo dice Henry, denle el me gusta, compartan estos contenidos tan importantes, sobre todo contenidos políticos de actualidad al día. Sus amigos, sus familiares, allegados también necesitan conocer de estos temas, al menos estas pequeñas semillas o píldoras que aportamos aquí al pueblo colombiano. Y por eso queremos desde nuestro partido político, el PSF, que se identifica dentro de nuestra filosofía, ser humanistas. Y eso es lo que necesitamos que la población y sobre todo las generaciones próximas, nuestros hijos que están empezando a vivir, los hijos que ustedes tienen, sobre todo que están llegando a la mayoría de edad, a los 18 años, inclusive 17 años, ya deben de saber, ya deben de estar en ese proceso de ir adquiriendo los conocimientos políticos. Hay que involucrarlos, hay que hablar de estos temas y esa es la labor de los padres. Además de que en la institución educativa se aprende algo, poquito, pero ustedes también pueden aportar esos temas y también deben de aprender, conocer. Y nosotros aquí como comunicadores, como medio alternativo, aportamos estas temas, esta pedagogía política para que ustedes también vayan acostumbrándose, vayan adaptando y necesitamos mucho de estos temas políticos que tanto necesita la población para que no caigamos en la manipulación, en la mentira que tanto nos venden algunos medios, sobre todo medios tradicionales como RCN, Caracol, radio y televisión. Entonces ya la gente afortunadamente están identificando eso y yo lo digo, también lo digo porque yo veo RTBC Noticias, el canal institucional y de vez en cuando canaleo RCN y Caracol para saber qué mentiras dicen ahí para poder retomar y hablar sobre esos temas porque no hay que quedarnos como algunos se quedan con esa mentira falsa y se dejan creer y se dejan llevar. No, hay que buscar los medios alternativos y ahí estamos nosotros. Así que sean bienvenidos. Bueno, Henry, entonces el tema de hoy. Bien, el tema de hoy es un tema que nace a raíz de mucha mala información que circula por gente que no sabe. Mire, lo más delicado es que usted sin saber se ponga a opinar de un tema y eso pues nos dio la partida para hablar a raíz de la que encontraron los restos del cura Camilo Torres Restrepo. El cura Camilo Torres Restrepo lo encontraron y entonces de ahí comienza la gente a hablar basura, que no conocen la verdadera historia, la historia del cura Camilo Torres Restrepo. El cura Camilo Torres Restrepo, ojo bien, fue una persona muy social, muy social. Él venía de una familia de la élite bogotana, de la élite bogotana. Los padres en ese entonces vivían bien,
Y recordemos que en ese entonces para ir a estudiar al exterior era... Si ahora no hemos podido mucho ir al exterior a estudiar, imagínense en esa época, en 1950, imagínense cómo sería el problema para ir a estudiar al exterior. Y el padre Camilo Torres fue uno de los que se fue a estudiar y el hombre se formó. Entonces, hacía a grandes rasgos. No hay que ver a Camilo Torres Restrepo como el cura guerrillero. No. Hay que ver a Camilo Torres como el padre, el cura social. Y eso es lo que yo pretendo y con Carlos pretendemos hoy desmitificar, porque todo el mundo es el cura guerrillero. Cuando él duró en el ELN máximo un año, él llegó en 1965 y él murió en combate el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Ahí murió y él fue muerto en el primer combate. En el primer combate fue muerto él. Entonces ya con un año que estuvo allá, entonces todo el mundo, el cura guerrillero, que guerrillero, no. Él sí era revolucionario, claro que sí. Sí era revolucionario. Y fue uno de los líderes, Carlos, más importante de el mandato de los papas de la época, donde decían que la iglesia debería buscar la conexión con la sociedad. Pero ¿con cuál sociedad? Con la sociedad más, con mayores necesidades. Ese fue el cura guerrillero. Entonces él siempre, desde pequeño, siempre se le vio fue con esa afijación mental de ayudar a los demás. Y por eso se metió en el clero. Eso es lo que hay que enfatizar, en que Camilo Torres Restrepo fue un tipo de gran corazón, inmenso corazón. Él comenzó a hacer la época él comenzó a hablar de la época del amor eficaz. Su teoría era el amor eficaz, donde decía exactamente lo que estábamos hablando nosotros como partido Soy Feliz, como PSF que estamos viendo, que es el primero que habló del humanismo, del amor, de la paz, de que había que ayudarlo a los necesitados. Él fue uno de esa fue su teoría realmente del amor eficaz, y él siempre andaba siempre con la palabra de la paz, de la concordia, de la unidad, de eso. Pero no, mucha gente no, que es que, el cura guerrillero del ELN. No, tenemos que cambiar el chip. El chip lo tenemos que cambiar el pensamiento, decir que Camilo Torres Restrepo fue un gran defensor de la gente necesitada. ¿Cómo lo hizo? Él se vinculó como capellán en la Universidad Nacional. Ahí fueron sus inicios. Y desde la universidad, porque ya él era sociólogo, desde la universidad fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Él la fundó. Pero decía que una sociología no se podía hacer desde los libros, sino que tenía que trascender. Y él llevaba a los estudiantes a los barrios más pobres de Bogotá para estudiar su situación y apoyarlos. Además de estudiar una asociación, los apoyaba. Los apoyaba incluso en muchos barrios. Camilo Torres Restrepo trabajó, echó pica y pala, echó cemento con la sotana.
Iba y ayudaba a la gente a construir las casas, las viviendas, con los estudiantes. Eso hizo Camilo Torres Restrepo. Y él siempre que llegaba a alguna parte, siempre era a ayudar a los más necesitados. A servir. A servir a los más necesitados. Eso era lo que él buscaba siempre. Era servir a los más necesitados. Como él comenzó a hacer eso, pues ¿cómo le parece que eso se propagó en todo el país? Que había un cura que era muy social, que era una berraquera, que era muy sencillo, que era un señor, y entonces la gente comenzó a buscarlo como líder político, como líder político. Además, Camilo Torres fue un propulsor de la teología de la liberación, donde la principal filosofía de la teología de la liberación es que la iglesia debe estar al servicio de los más necesitados. Esa era la columna vertebral de la teología de la liberación, y que tenía que ser para que un pueblo fuera libre. Teología. Y decían que había que seguir el camino de Cristo, que Cristo había sido una persona que había venido aquí a la tierra a ayudar a los más necesitados, como efectivamente lo es. Como lo es. Es que Cristo no vino a casarse con los más ricos, como estamos viendo hoy la curia y los padres y los pastores y todo. No, eso es mentira. La gente no ha entendido que en la época en que vivió Cristo, decir dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, esa era una herejía, era eso. Eso era eso era ofender a los reyes, a los monarcas. Era ofenderlos. Y el tipo lo que propagó, ¿qué fue? Era ayudar al necesitado. Y por eso fue que el otro lado del clero, porque a ellos lo hicieron matar también, un otro lado del clero que buscaba, era la plata, o sea, la que vemos hoy, pues lo hicieron matar. Porque Cristo no, la condición de Cristo era eso. Entonces, hubo un sector de la iglesia que nació en Italia, donde dijeron, no, tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo, no las enseñanzas las de Cristo. Tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. Entonces eso se llamó la teología de la liberación y se propagó por todo el mundo. En ese entonces, aquí llegaron dos curas también de la teología de la liberación, que ellos sí fueron comandantes del M19. Ya, Domingo Laín, y había otro cura que salió después de Domingo Laín, que este cura duró mucho tiempo al frente del ELN, que también compartían la teología de la liberación y eran muy amigos del cura Camilo Torres Restrepo. Bien, entonces, bueno, ¿cómo voy ahí? Sí, todavía tengo tiempo para seguir. Va bien, sigue. Ah, bueno, listo. Bueno, cuando me quiera irrumpir, hágale. Entonces, no, Henry, yo voy a referir básicamente pues para dar mi opinión, mi concepto. La gente pues ha visto, ha comentado. Por eso es importante que uno se documente, se apoye en la gente de edad, de aquella gente que tiene más de 70 años, yo diría, que son los que saben más de la realidad de todo esto que pasó con el sacerdote Camilo Torres, a quien catalogan algunos como el cura guerrillero. Entonces, inclusive esta semana veía yo, o la semana pasada, en algún medio, como una señora expresaba, decía, dejen de decirle guerrillero, que él no es guerrillero. Él fue una persona que estuvo para ayudar a la gente, para servir. Entonces ya quiten ese nombre de guerrillero, que él no merece ser lo que están diciendo, guerrillero. Entonces, la gente que tiene ya más de 70, 80 años, que sabe la realidad,
pues yo creo que deben de aportar mucho en este tema, sobre todo aquellos que vivieron junto eh, a esa región donde él estuvo y donde aportó mucho ese servir a la gente. Entonces, que son testigos, que fueron testigos de lo que pasó, y creemos que esas personas deben de salir a dar una versión más fidedigna de lo que pasó con el sacerdote Camilo Torres, a quien catalogan algunos como una persona guerrillera, y cuando se habla de guerrillero es porque una persona guerrillera lo ven, algunos lo estigmatizan como persona mala, como persona violenta, como persona que está armada, como persona que mata, persona que está en contra del pueblo. No, eso no se debe figurar de esa manera ni pensar, y no se debe señalar de esta manera, como también lo hacen con el presidente Gustavo Petro, que le señalan algunos de la oposición, el cura, perdón, el guerrillero Petro. Entonces, yo creo que aquí hay que bajarle, digamos, el tono y el saneamiento con esas palabras que expresan algunos de la oposición y enemigos de, de la paz y amigos de la violencia. Entonces, algunos líderes que fueron tan importantes como el cura Camilo Torres, quien hizo mucho por la gente, de servir. Entonces, de él se habla mucho, de cosas positivas, y hacia eso tenemos nosotros que apuntar, a que se hable constructivamente. Hay que conocer la historia. Yo muy poco he leído, pero sé que ahorita valoro, aprecio más de la gente que ha servido en esa época y que han sido catalogados como personas malosas, violentas, y que cuando uno profundiza más en el tema, yo ahorita estaba leyendo una fuente que llama filosofía.org, lo invito a que busquen ahí también sobre el tema, filosofía.org, y la ampliación de todo lo que fue eh, esa historia del padre Camilo Torres es muy interesante. Entonces uno se queda diciendo, oh, y uno sabía que ese sacerdote hizo muchas cosas por el pueblo, porque a él fue eh, el que apuntó hacia ese trabajo de la comunidad, del campo, del trabajador. Estaba a favor de la clase más necesitada. Entonces, creemos que hay que darle un contexto mucho más amplio, pero hacia esa historia buena, positiva, que él hizo durante los tiempos de los años, creo yo que 40 o antes, que fue mucho el trabajo que hizo en su labor como sacerdote, en su labor como pastoral, labor pastoral. Entonces yo creo que hay que llenarnos mucho de esa información, y lo que hacen hoy en día algunos gestores acerca del momento que se habló de la sotana, el presidente Petro, que iba a colocar en un lugar, pues eso es valorar a estos personajes que hicieron y que conocen la historia y saben lo bueno que hizo hacia la población. Creo que él merece los lugares que le está dando en este momento los que están haciendo todo el esfuerzo, inclusive del trabajo que se hizo tan meticuloso, tan disciplinado, para poder ubicar los restos del cura Camilo Torres, que también hay otro tema que Henry sabe, ya nos irá a ampliar cómo fue que encontraron, dónde lo encontraron y por qué sucedió en ese lugar, porque eso sí es bueno saberlo también, de llenando y documentando eso. Entonces hoy se está hablando de que hay que darle un reconocimiento a él, de colocarlo en un lugar tan privilegiado, que sus restos queden para que lo recuerden, y ese lugar pues ha sido ya considerado por muchos que debe estar en la Universidad Nacional. De eso también hay una controversia, que la gente falta ampliar el conocimiento porque debe estar allí. Ya sabemos que él hizo su trabajo, su labor en la Universidad Nacional, y los estudiantes que estudian la filosofía, toda la psicología y todo lo que tiene que ver con este contexto político, pues reconocen la labor del padre Camilo Torres, y por lo tanto se merece
que se considere que sus restos deben estar ahí. Bueno, Henry, Bien. entonces, Entonces seguimos. Bueno, bien. Vienen esos apuntes. Seguimos. Entonces, el padre Camilo Torres sigue su trabajo social y es cuando pues, todo el mundo lo busca. Donde él iba a las capitales, todo el mundo, el padre Camilo Torres. ¿A quién iba qué? Aquí fue una de las grandes manifestaciones del padre Camilo Torres. Grandes, grandísimas, allí en la plaza de la 21. Ahí también vino también Gaitán también. Ese sí era como el de llenar plaza, mucho era como el parque Murillo Toro hoy. Todo lo importante que venía era a llenar ahí. Y el padre Camilo Torres, pues lógicamente que él era un tipo de mucha fuerza, claro, como era muy espiritual, una persona de verdad. Yo pero siempre he dicho que hay dos personas que no reivindicarlo por la lucha armada, no, sino por su comportamiento, ¿verdad? Que son muy espirituales y de verdad de izquierda, que es el padre Camilo Restrepo y Ernesto Che Guevara por su vivencia, a pesar de que digan lo que digan. Entonces todos se fueron, todos se apoyarlo y vamos, y Camilo Torres, entonces él se metió en la política. Entonces, y tuvo muchos tropiezos con el cardenal Concha, porque eso era una iglesia muy goda, demasiado goda. Y a él lo persiguieron mucho. Él tuvo mucha pelea con sus jefes superiores. Es más, lo mandaron al exterior, al Vaticano, eso lo cambiaban por todos lados, pero él nunca se dejó ni sacar de la iglesia y tampoco se dejó manipular. Entonces el hombre, al ver el tipo al ver Camilo Torres, toda esa fuerza, entonces el hombre fundó la FUP, así como la FUP, o sea, el Frente Unido del Pueblo lo fundó como partido político. yo creía que era la JUP. No, la FUP, Con J. FUP. JUP también hay, Allá. hubo un partido, ¿no? No, yo no. Sí, No sé. la JUP. La JUCO. Pero la FUP, no la conozco. La FUP con P, Frente Unido del Pueblo. Él lo funda y lógicamente que él saca un periódico, está todo organizado, es un periódico y eso comenzó. Cuando él comienza a tomar fuerza, pues ahí es donde viene la burguesía a tomarlo como enemigo, que eso es lo que no cuenta. Ya, eso es lo que no cuenta. Ahí sí se pone pila la burguesía porque ya ven a otro Gaitán ahí. Es exactamente la copia de lo que hicieron a Jorge Luis Gaitán. Exactamente. Mientras no hubo amenaza, hágale, mijo. Y así es. Mientras no hay amenaza, a usted lo dejan hacer lo que usted quiera. Apenas una amenaza, lo van matando. Ahí no se ponen con pendejadas. Entonces, a Camilo Torres de Policía exactamente igual. Cuando él comenzó, la FUP se parece mucho al PSF. Sí, al Partido Soy Feliz. Yo que ya me estoy leyendo todos los puntos de la FUP y sin leer, sin ponernos de acuerdo, no, pues yo conocía eso, pero el PSF fue hecho a través del humanismo. Claro, como es el humanismo, pues todo se concentra. Y dice, el Frente Unido del Pueblo, FUP, creado por el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo en 1965. Vea lo que yo le digo a usted, Carlos. En 1965 él está creando el partido. Hasta mayo, junio, julio. Y él muere en febrero, el 15 de febrero de 1966. Él no duró de guerrillero ni siquiera 3 meses, 4 meses. Ahora le cuento la historia por qué se fue Camilo Torres para la guerrilla. Que es la otra cosa que no cuenta, que no dicen la verdad por qué se fue. Yo hoy les voy a contar la verdad que... Parecido a lo que le pasó a Manuel Marulanda. Algo idéntico, exacto. Les voy a contar, porque no es que él se fue, no, que... No, ahora les cuento. Dice, fue un movimiento político y social de oposición en Colombia. Buscaba
aglutinar a fuerzas de izquierda, sindicatos y sectores populares para enfrentar al Frente Nacional mediante una plataforma revolucionaria, promoviendo reformas estructurales como la agraria. Vea, toda la vida ha sido la pelea por la tierra, ¿y ve? Hoy es por la tierra también. El nacimiento de las AUC, de la autodefensa y todas las masacres, eso no es por otra cosa que por quitarle las tierras a la gente. Y hoy se ha evidenciado ahora que en la agencia de tierras, como le ha quitado tierras a un poco de gente, que hay 14 congresistas que han robado baldíos. Ahí están encartados ya. Hoy escuchaba a Bolívar en palabras mayores que le hicieron una entrevista y hablaba sobre ese aspecto de las tierras, donde los campesinos le decían, Bolívar, tenemos una preocupación porque es que ahorita el gobierno pues está dando tierras y no podemos dejar llegar a la extrema derecha porque estamos pensando, sí, que lo que está haciendo la estrella que nos va a destripar, pues entendemos es de que nos van a quitar nuevamente las tierras. Claro. Y decía, pero ¿cómo así? Si eso no es fácil quitarle, no, pues fácil para ellos porque mandan al mismo gobierno, la policía y mismos carros del ejército. Igual es como y así. nos sacan de acá. Igual. Y vamos a quedar otra vez en lo mismo. Entonces no podemos nosotros volver a permitir de que la extrema derecha y personajes como la estrella vayan al poder, porque eso es lo que van a hacer. Nos van a arrebatar lo que este gobierno nos ha dado para toda la población, de todo, entre ellos las tierras. Seguramente viene de derecha y nos va otra vez. Es que ya lo dijeron, que iban a regresar todo lo que hizo Petro. Pero ya lo dijeron. Bien, dice, objetivo de la FUD, Frente Unido Popular: agrupar diversas tendencias de izquierda y sectores populares para disputar el poder político y promover cambios socioeconómicos profundos. Vea, ahí está. Ahí fue cuando fue en 1965, ¿o bien? Mayo, aproximadamente mayo. Tenía yo 3 añitos. Plataforma. Basada en una plataforma de 10 puntos, el movimiento buscaba entre esos temas la reforma agraria, reforma urbana y la planificación económica. Fundación y apoyo. Fue impulsado por Camilo Torres en 1965. Y logró gran movilización, sumando a más de 500,000 de personas en sus convocatorias y actividades en pocos meses. Imagínense si hoy 500,000 de personas es mucha gente. En esa época del 65, 64, 65, imagínense cuánta gente no daría 500,000. Estaba hablando de 60 años. La población tenía que ser muy poquita. Y eso era cierto, porque eso en Bogotá, eso llenaba, mejor dicho, eso era muy tenaz. Dice, estrategia. Utilizó un periódico propio para difundir ideas y organizar a las masas, buscando educar, esclarecer y organizar al pueblo. Carácter. Fue una iniciativa que buscaba superar sectarismos y unificar fuerzas revolucionarias, incluyendo a cristianos y marxistas, contra el sistema del Frente Nacional. Camilo Torres Restrepo lanzó el movimiento tras renunciar a su cargo eclesiásticos para dedicarse a la lucha política, que más tarde lo llevaría a integrarse a la guerrilla del ELN. Bueno, entonces póngale cuidado. ¿Cómo va la historia? Bien, ¿no? Bien, bueno. Entonces el hombre, claro, póngale cuidado. Esto sí no lo dicen. Esto no lo dicen. Casi nadie lo dice. Póngale en cuidado. Al ver tanta gente que apoyaba a Camilo Torres Restrepo, al ver tanta gente que convocaba, se volvió objetivo militar de la burguesía, de los que tentaban el poder en ese entonces. Porque recordemos que después de la muerte, del asesinato de Gaitán, pues la oligarquía se dividió el poder entre Frente Nacional, 4 años liberales, 4 años conservadores, 4 años liberales. Entonces, el que se oponía a eso, lo bajaban. Ahí estuvo claro lo de el general Rojas Pinilla, que en el 70 él se ganaba las elecciones, se la ganaba totalmente, él durmió siendo presidente y al otro día se la dieron a Misael Pastrana Borrero, y por eso es el nacimiento del M-19,
Y sigue ¿Quién nació? sucediendo lo mismo en el CN. Claro, claro, eso sigue sucediendo. La historia ya se repite porque les ha dado buenos resultados. Entonces, póngale cuidado. Entonces, el tipo, cuando ya ven que el tipo tiene tanta fuerza y se renunció a la parte eclesiástica y ya se puso a la lucha política, porque él sí fue político, no politiquero y no político, pues comenzaron a seguirlo, perseguirlo, asfixiarlo. Entonces él como era de la élite, él se crió con un general de la República que llamaba Álvaro Valencia Tovar. Los dos se criaron, eran de crianza. O sea, familiar de Paloma Valencia. Me imagino, porque en esa época pues eran pocos, sí, claro. Bisabuelo. Claro, me imagino. Entonces, como Álvaro Valencia Tovar era el general de la República, y la burguesía le exigía que tenía que matar al cura Camilo Torres, porque al cura Camilo Torres le hacen varios allanamientos, persecuciones. Eso no lo cuenta la historia. Lo persiguen como un delincuente, tenía que dormir en varias partes y era matarlo, eso no era dejarlo vivo, porque ya el tipo se lanzaba y arrasaba. Ya era un problema para la burguesía, era un problema para el gran capital. Y sabían que Camilo Torres era muy terco, era muy radical, y él sabían que no había ni un céntimo de corrupción, ni que era para decirle, mire Camilo, nada, el hombre pulcro, total. O sea, ser honesto y pulcro en esta sociedad, yo le cuento una cosa, es muy bravo, bien bravo, duro. Entonces, imagina en esa época, peor, porque en esa época había más corrupción todavía, porque no había entes que miraran la corrupción, no había. Eso es nuevo, eso es del 91, es bueno, la fiscalía. Por eso nosotros con el PSF estamos trabajando. Claro, duro. Ese tema claro, político para dejarle a esas generaciones de las próximas claro. Esas enseñanzas tan importantes para que hagamos entre todos una sociedad, una fuerza de formación y esa pedagogía política que tanto necesita el país. También lo menciona Bolívar, habló sobre eso también, de las escuelas de formación política, claro, sí. Que nosotros ya empezamos desde hace rato. Él también le decía, perdone ahí, le amplío el tema, porque es que escuchando esta mañana hubo unos temas que tocó que nosotros hemos tocado también, que tiene que ver eso, porque Bolívar había estado por ahí alejado. Y el que estaba haciendo la entrevista a Pablo le decía que pues que tenía que volver, y dijo, sí, pues me tocó volver porque quiero trabajar en ese trabajo, valga la redundancia, de formar, sobre todo a los jóvenes. Y yo creo que muchos que nos identificamos con este trabajo tenemos que hacer un trabajo fuerte para poder llegarles a mucha más gente, para que no sigamos en las mismas, creyendo el mismo cuento, las mismas mentiras que han dado por muchos años estos politiqueros y estos caciques. Entonces es importantísimo que nosotros ayudemos a trascender, y nosotros estamos aquí haciendo ese trabajo político muy interesante, y por eso es bueno hablar de estos temas también, para que la gente pueda buscar, no solamente quedarnos con lo que nosotros aportamos, sino profundizar, porque es que se hablan del cura de guerrillero, por qué le dicen guerrillero, y ir a la historia de la realidad, así como fue Bolívar. A Bolívar también lo catalogan también una persona que para algunos dicen que fue apatriado, que bueno, muchas cosas, que fue un oligarca más que estuvo por ahí en Europa, que quedó en Europa, que no estuvo aquí en Colombia, que todo eso es falso. Pero hay que leer la historia mucho, profundizar eso en la biblioteca, para poder tener, digamos, un argumento como más sólido y poder reconocer a estos personajes a través de la historia. Bien. Entonces, gracias por ese corchete, por ese cachete. Bueno, muy corchete, bien. Corchete. Entonces, póngale canto el hombre. Oye, eso es lo que no cuenta. Pero ¿por qué no hablamos un poquito de
porque yo pienso que la gente ya buscará investigar. No, porque eso Porque es... me llama, no, es que me llama mucho la atención desde que lo acabe el tiempo, se Sí, nos va el tiempo. el tiempo nos acaba, el programa. A mí me llama la atención, le hice la pregunta a usted porque seguro también dirán, bueno, ahorita está hablando mucho de Camilo Torres, que van a darle un lugar privilegiado, pero muchos no sabemos cómo murió y por qué murió. Ya para allá. ¿Y por qué lo sacaron de ese lugar donde yo le decía y que, que están involucrados los generales y los de ejército? Y ahí va a entrar una cosa, a descubrirse muchas cosas que lo mismo le pasó a Camilo Torres. Allá va para allá, que vayamos. No se me vuelva ansioso, hombre, ansioso de la historia. Bueno, entonces hágale. Hágale. Bueno, entonces el tipo es asediado, entonces llega como el general Álvaro Valencia Tobar es muy amigo de él. El hombre me da culpa. Le dice, ay hermano, yo buscando el tipo y buscando, pero como era orden de los de arriba, Sí. a él le tocaba obedecer. Le tocaba. Entonces, ¿qué pasó? Él le manda mensajes a Camilo Torres a decirle que se pierda, que se vaya porque la orden es matarlo. Claro, él es su amigo de infancia, Sí. ¿ya? De la élite, entonces él tiene su mea culpa, decir, padre, pero usted que... Él le manda un mensajero, le dice, dígale a Camilo que se huele porque me toca matarlo, que se huele. Porque él no quería irse. ¿Cómo sea quería irse si él estaba ya con un movimiento fuerte? No podía. Pero ya le dijeron, mano, Camilo, si usted no se va, no se pierde, lo matan. Entonces cuando él dice, bueno, ¿me pierdo para dónde? ¿Para dónde me voy? Entonces cuando viene una relación con el ELN y le dicen, pues el ELN le dice, camine porque, camine. Usted es hombre muerto aquí en Bogotá. Pero quiere decir que el ELN cuando dice Camilo, de pronto entendían mucho la filosofía y el actuar del padre. Claro. Tenían esa empatía, No, esa pero simpatía. dígame, ¿quién no quisiera tener en las filas hasta la FARC? Todo el mundo se le acercaba, y no que Camilo a la fila con la FARC no, un pocón. Es que la FARC hay mucha diferencia con el ELN, eso hay que hablar un día de estos. Bueno, a raíz de la historia, ¿no? Análisis políticos. Que es lo que estamos nosotros aquí educando a la gente. Más humanista Sí. el ELN que Sí, claro, la FARC. sí, pues eso es lo que decía él, ¿no? Entonces él con la FARC pocón, pero todo grupo, cuando usted es líder, eso le llega a todo el mundo. Todo el mundo le llega, a los de la derecha, entonces, venga para acá, ofrecerle, a decirle, tenga este cargo, venga para acá, venga esta plata. Todo eso así es arrancan usted porque saben que es un líder, eso es delicado. Nosotros que estamos hablando de humanismo en nuestro partido, hasta ahora estoy entendiendo por qué ahorita se habla más humanismo y no como antes. Porque ese humanismo está muy trinado en esa época que estaba la revolución, la guerrilla, y de pronto había mucho concepto y gente que trabajaba en pro, como el caso del cura guerrillero, que con sentido humanismo. Del cura Camilo Torres. Camilo Torres, sí. Entonces, ahí es donde uno dice, oiga, ahora sí les está dando relevancia a esa palabra humanismo. Claro, llegamos a un punto. Entonces póngale cuidado, sí, claro. Y va a seguir, va a seguir va a seguir porque es un cambio de la mentalidad del ser humano. Entonces, ¿qué le tocó hacer a él? Él dijo, bueno, ¿qué hago yo? Entonces le dijo le dice el ELN, hermano, si no va con nosotros lo matan. Y entonces él sabe que es cierto, porque ya su amigo, el general Valencia Tobar, ya le dice, hermano, si no se va, me toca matarlo. Piérdase, me toca. Bravo, ¿no? Claro, le dio el ultimátum. Si no se va, me toca matarlo. Entonces, él sabe que Valencia Tobar no le está diciendo mentiras. Entonces le tuvo que irse. Es más, ¿Y no sería estrategia? ¿de qué? Que muchas veces ¿De qué cosa los está ahí? amigos se convierten en enemigos pues, para retirarlo del No, pueblo. lo que pasa es que él era una persona ya de mucho valor para quitarle el poder al Frente Nacional. Es que por eso matan también a Gaitán, hombre. Que Gaitán, ¿quién lo frenaba a Gaitán? Nadie. Por eso, pero es que como él tenía tanta fuerza ya, Sí. envían a este personaje para que le diga... No era que Vaya, se pierde porque lo van a matar. era que ya le habían hecho varios lances ya.
Ya había varios. atentados. Claro, varios. Él al final ya él no dormía en las casas y no en varias casas. Él ya no dormía en una casa porque sabía que lo estaban persiguiendo. Entonces cuando el nene le dice, bueno, vámonos, y él dice, bueno, ¿yo qué más hago? Me voy. Él llega al campamento, él llega a Patio Cemento. Y allá el ELN sabe el valor del cura Camilo. Entonces cuando llega el cura Camilo allá, a él le dicen, usted no va a ser armado, padre. Usted no va a hacer los oficios religiosos y no va a ser de ranchero. Entonces Camilo, como tenía una dignidad muy grande, muy tenaz, entonces dijo, no, ¿cómo así? Si yo soy como todos, a mí no me traten con estas esperando. No, privilegios. No, yo vengo a darle porque ¿qué más hago? No, sí, el tipo tenía esa parte de la igualdad muy metida. Es como cuando lo invitan al campo que el campesino está dando de pica y pala, no, venga yo, cojo la pica y la pala ayudo, también, claro, porque quiero aprender de usted y ayudarle. Claro, entonces era así, entonces porque a él le dicen no, usted no va a coger las armas. ¿Por qué? Porque resulta que el miedo de ellos, me parece que estaban los hermanos Vázquez Castaño, el miedo de ellos era que mataran a Camilo Torres Restrepo, porque tener vivo a Camilo Torres Restrepo en la guerrilla era, me imagino, un símbolo tenaz. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban preparando la presentación en sociedad del padre Camilo Torres como integrante del ELN. ¿Ya? Porque todavía no se sabía así como se sabía ahora, no. O sea, el padre se perdió. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Se perdió. ¿Ya? Ahora es que sabe qué se hizo. Pues estamos hablando de esa época, en 1966 se perdió. Entonces el hombre le dice a ellos, no señor, yo voy. Entonces es cuando aparece el primer combate. Y es cuando el ELN prepara una emboscada al ejército. Entonces la filosofía del ELN, no sé ahora, en ese entonces, era que si usted quería un fusil, tenía que ganárselo. Allá nadie le daban fusil, le daban una pistolita toda pistolita, pues imaginé, en una guerra esa con una pistola, nada. Pero para tener un fusil tenía que ganárselo en combate. Entonces se va Camilo Torres, pero de todas maneras la dirigencia del ELN le da instrucciones a la gente que lo tienen que cuidar mucho, porque era el primer combate, no sabía de eso, no sabía. Toda la vida siendo padre, siendo un tipo civil, y le dijeron, no, pero usted no sabe de eso, ¿para qué se mete a eso? Usted no sabe. Digo, no, pero ya estoy acá, pues me voy porque yo qué más hago. Le fueron a dar el fusil a él. Digo, no, señor. No, señor. La ley dice acá que yo tengo que ganármelo, me voy por él. Y se ve por él, y en el combate, el ELN mata a un soldado y el fusil queda al lado del soldado. Entonces cuando Camilo Torres, antes de avisarle a cualquiera, se lanza el fusil, y ahí es cuando el sargento Castro, hay un sargento que se llama Castro, le dispara y pues lo mata, sin saber que era Camilo Torres, ¿no? Porque él no sabía que era Camilo Torres, ninguno, o sea, pensaba que era un guerrillero común y corriente, y matan a Camilo Torres, ahí en esa parte. Entonces fíjese que quiero dibujar eso de que el cura guerrillero, no. Por ahí vi una foto en los medios televisivos de él con su sombrero y el fusil. En algún momento tuvo que habérselo colocado. No, pero prestado porque no era él porque allá, por eso lo mataron, porque tenía que recoger el fusil, ganárselo en combate. Entonces él se va, se tira. Y cuando se tira queda expuesto, y es cuando el sargento Castro coge y le manda un tiro y lo mató. ¿Ya? Pero nadie sabía que era Camilo Torres, ninguno. Entonces, a él lo sepultan hay dos versiones que lo sepultan en la brigada allá en Bucaramanga. Valencia Tovar, como le tenía mucho respeto a él, y lo quería, la verdad. Valencia Tovar le tuvo que ir a hacer el levantamiento, todo eso, le tuvo que hacer eso. Entonces él protegió el cuerpo de esa parte, porque él lo quería, porque era su pana, su amigo, ¿no? Entonces estaban en dos vertientes.
Él mismo lo dice. La vida nos puso, Vanessa Duarte dice, la vida nos puso en dos lados opuestos. Él ayudándole a los pobres, yo también en otras situaciones. Entonces ahí es cuando nadie dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Camilo? ¿Dónde está el resto de Camilo? Y lo guardan, lo guardan. Y después de 60 años, ahora el 15 de febrero del 14, 12, hace 2 meses más o menos, se descubrió, el DLN avisa que tenía los restos de Camilo Torres, le hacen ya, medicina legal le hace el estudio y ya determina que sí son los restos de Camilo Torres, que es verdad, y lo sepultan en la iglesia de la Universidad Nacional, en la Facultad de Sociología, donde él fue el creador. Ahí están los restos, para quien lo quiera ir a visitar. Él está en la Universidad Nacional, en la capilla de la Universidad Nacional. Allá lo hizo. Y el presidente Petro me parece excelente que Petro ya dijo que le iba a hacer un acto muy especial, solemne, a la memoria del padre Camilo Torres Restrepo, como una persona que vivió para apoyar a la gente más necesitada. Es que, entonces yo le quiero desvirtuar a todo el mundo ese programa de aquí, decir que el cura guerrillero, qué mala persona, hay un tipo ahí le digo yo, hermano, no sea ignorante, no sea tonto, primero lea. Ahí le respondía a un medio que escribió ahí que el matón, Camilo tal, le digo, no sea abusivo, hermano, vaya, lea. No sea bruto. No sea bruto, abusivo, de todo. ¿Por qué? Porque es que la gente no sabe eso, que él, si en mayo de 1965, él estaba creando la FUB, el Frente Unido, el FUB, estaba creándoles en mayo de 1965. Él en julio, agosto, septiembre fue que se fue para allá, septiembre, y la muerte fue el 15 de febrero. Imagínense qué tiempo tuvo, nada, de su vida. O sea, y él tuvo una vida muy larga, muy tenaz, de aporte a la sociología, de aporte al desarrollo del país. No podemos seguir hablando que es un matón, que es un... No, señor, no podemos decir en eso, quitarle la imagen tan bonita que es de Camilo Torres Restrepo, como un señor, como una persona honesta, honesta. Ese sí era honesto con sus principios, y eso lo mató, los principios. Eso lo mató. Porque él pudiera haberse quedado de ranchero ahí, y de asesor espiritual él puede quedarse ahí, porque a él no le exigieron todo. Es más, hubo una pelotera pero brava con él, de los mandos allá. Le reclamaron y le dijeron eso. Pero usted puede caer en eso porque usted no sabe de eso, hermano. Y usted no vale, es vivo. Muerto no nos sirve, es vivo. Pero el tipo dijo, no, a mí, yo vine, ¿a qué vine yo aquí? ¿A qué vine? A luchar. Entonces, me obligaron. Yo vine a eso. Me obligaron, la oligarquía, el gran capital me obligó a eso, a huir de algo. ¿Yo qué iba a hacer aquí? Pero él hubiera sido un tipo sin principios, un tipo sin nada. Él se queda de ranchero a hacer de comida y hacer la guía espiritual. Y estaría vivo, de pronto, de 60 años, ¿no? Estaría vivo, pero sí habría muerto allá, así como han muerto muchos del ELN que no lo han podido matar y nada. Así como murió Tiro Fijo, de un infarto. De un infarto. Entonces, pero ya con mucha edad. Entonces ahí hay mucha historia, que era la que queríamos compartirle, la parte humana, ya que tiene 60 años, aparece esos restos, y decirle al presidente Petro que muchas gracias por ese homenaje que le va a hacer. ¿Tiene alguna pregunta, Carlos? No, agrego algo importante, que la Universidad Nacional es el sitio ideal para que tengan los restos de él, porque allí se debe hacer inclusive un tipo de museo, ¿no? Donde tengan las fotos, la historia. Aparte, pues yo creo que hay una iglesia, ¿cierto? Claro, sí. O una capilla. Sí, allá deben de quedar, pero además de eso, se deben de agregar muchos elementos que obtuvo parte personal, de toda la historia que hizo el padre Camilo Torres, cura guerrillero,
de las fotos, de todo lo que hay que la gente desconoce, sería bueno porque hay gente que se documenta más. Y eso hay que hacerlo. Y el presidente Petro yo creo que estará en ese proceso también pensando, además de el reconocimiento, de hacerle algo importante, igual que los que piensan en la Universidad Nacional. Yo quiero aquí leerle algo que me llama la atención. En la filosofía.org, uno de los apartes dicen las consignas de Camilo Torres, abro comillas: el deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, cierro comillas. Abro comillas nuevamente: los marxistas luchan por la nueva sociedad y nosotros los cristianos deberíamos estar luchando a su lado, cierro comillas. Que no nos pongamos a discutir si el alma es mortal o es inmortal, sino pensemos en que el hambre sí es mortal y derrotemos el hambre para tener la capacidad y la posibilidad, después de discutir la mortalidad o inmortalidad del alma, cierro comillas, y su mitificado ejemplo pasaron a hacer referencia de tantas iniciativas idealistas, utópicas, espiritualistas y religiosas, potenciada durante la Guerra Fría para neutralizar el peligro de una revolución comunista en América mediante arreglos reformadores cristianos proclives a la socialdemócrata. El grupo de cristianos colombianos, abro comillas, Golconda, cierro comillas, distintas irizaciones de la teología de la liberación, cura guerrilleros confusos entre terrorismo e insurrecciones armadas, abro comillas, sacerdotes para el socialismo, cierro comillas, chilenos colaboradores de El Salvador Allende, el presbítero católico Ernesto Cardenal y el sandinismo de Nicaragua IC. Entonces, importante toda esta temática en filosofía.org de la historia de él, y muchos libros, muchas historias que hay que uno documentarse y leer para poder uno dar argumentos en las redes sociales con mucho valor para poder entender qué fue lo que hizo y que la gran mayoría de colombianos desconocen o desconocemos, porque yo también desconocí hace muchos años atrás. Henry, hay también una pregunta que le estaba haciendo a usted, y también me habían dicho a mí que el padre Camilo Torres estuvo aquí, inclusive con el otro padre Camilo Torres, que le ha llegado a nuestra familia. Él lo conoció aquí en el barrio Cádiz y se involucró también con sacerdotes de la iglesia de aquí de Ibagué. Supongo que hay un grupo en ese tiempo que aprovecharon de toda esa visita que él hizo alguna vez y que tenían, digamos, esa empatía con el pensamiento de él en esa época. Yo creo que eso fue alrededor de los años 60 cuando él estuvo por acá, ¿cierto? Sí, claro, sí, él estuvo acá, lógico, y a través de la teología de la liberación. O sea, aquí hubo mucho cura que en esa teoría, y vemos curas que han tenido hijos. Ahí todos hicieron hijos porque ellos decían que era mejor tener hijos a estar de abusadores de los menores, de los acólitos, de todo eso que tanto se dio. Entonces ellos eran liberados. Sí, liberados en ese sentido, y te dan razón, tanto cura pedófilo, pero eso hay tanto cura pedófilo, porque hay cura pedófilo que toman tanto la parte y eso se refiere también del celibato. a la teoría de la liberación. La teoría de la sí, liberación. Claro, lógico, sí, eso era uno de los apartes, decir que puedan tener familia, y por eso usted ve que hay todos los curas que están en teoría de la liberación en Ibagué, todos tienen hijos, todos. Algún sacerdote me decía a mí, Henry, que yo le preguntaba que por qué ellos tienen que renunciar a los votos al celibato. Al celibato, sí. Y me decía que eso eran cosas de la iglesia para poder pues acumular riqueza. Sí, para no tener herederos. Herederos, sí. Entonces, cuando un cura no tiene ningún heredero, no tiene papá ni mamá, pues sencillamente ellos tienen que pasar todas sus propiedades a la iglesia porque le hacen firmar un papel. Pero eso ya se ha ido destiñendo. Sí. Ya los curas actuales han sido más liberados. Bueno, Henry, entonces ya para concluir, entonces, ¿qué podemos dejarle como mensaje sobre todo a esos despistados, a esos que
manipulan, desinforman, que dicen mentiras, sobre todo a la mayoría de la población colombiana, porque hay sector, buena parte, que saben de la historia, pero aquellos que no saben, hay que dejarles un mensaje. Sí, el mensaje es que no sigamos con el cuento del cura guerrillero. Camilo Torres, ya ustedes saben, Camilo Torres tuvo más de 20 años de vida social, de aporte a la sociedad en cuanto a la igualdad, la lucha por la equidad. Y él apenas duró en 1965, para ahí noviembre, diciembre, hasta febrero, el 15 de febrero, que es cuando muere. De modo que no podemos hacer menos de 6 meses comparado con 20 años de lucha por una mejor sociedad, decirle no, que ya el cura guerrillero no. No, así no es, porque no es que ser guerrillero sea pues una cosa, no, pero de todas maneras la gente lo hace de manera despectiva, que es lo difícil, de una manera muy despectiva. Entonces aquí le hemos demostrado a todos ustedes cómo el cura Camilo Torres Restrepo ha sido un tipo baluarte, esencial, una gran persona, y que indudablemente tenemos que respetar su memoria, y presidente Petro no se demore en hacerle el homenaje que se merece. Eso es, hay que respetar y querer al padre Camilo Torres como lo que fue, un luchador incansable por la equidad y la justicia social. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Henry, sí, entonces aquí invitamos con este tema a todos para que nos documentemos más sobre esta importante historia del padre Camilo Torres, el guerrillero, que algunos lo señalan todavía como guerrillero malo, como si fuera malo. No, hay gente buena que dentro del grupo alzado de armas que hay en diferentes sectores se han ido, no por ser personas malas, sino porque no han tenido la oportunidad, y que allí han tenido la cabida de algunos para brindarles lo que no han podido tener la sociedad, sobre todo por los gobiernos de turno, como le pasó también a Manuel Tirofijo, que también alguna vez lo dijo, que era por situaciones de que no había oportunidades de trabajo, que por ver tanta politiquería, que tanta corrupción, que él se aburrió de eso. Entonces prefirió irse para los montes y allá hizo su trabajo hasta que murió. Entonces yo creo que hay mucha gente también que en estas épocas, debido al inconformismo, deja a un lado de ser lo que es, de tanta lucha, que no creen, y pues se desvanece. Y eso es lo que nosotros queremos hacer a través de nuestro partido político Soy Feliz, el partido PSF, hacerle un llamado a la población, a la generación, para que no declinemos, para que persistamos, que seamos fuertes, que a través de estos trabajos políticos que hacemos de algún grupo, es llamarlos a que tengamos esa fortaleza de poder superar todas estas adversidades, pero con calma, con paciencia y con mucha inteligencia, haciendo este trabajo política de resistencia positiva. Entonces, bueno, de esta manera queremos que sigan documentándose más acerca de este contenido político que hicimos del padre Camilo Torres, el cura guerrillero. Muchas gracias. Entonces esperamos de que se suscriban a nuestro canal, denle el me gusta y que compartan este contenido con muchos amigos más, familiares y allegados. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal.
Megatech Servicios Informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.